Bueno, vamos a tocar el tema y es el conjunto universal complementario. Primero tenemos que ver sus conceptos y para ver cómo lo podemos utilizar. Para empezar, el complemento de un conjunto o conjunto complementario es otro conjunto que contiene todos los elementos que no están en él. Para poderlo definir es necesario especificar qué tipo de elementos se están utilizando. O de otro modo, podemos decir cuál es el conjunto universal. Por ejemplo, si se habla de números naturales, el complemento del conjunto de los números primos es el P. Y es el conjunto de los números no primos, se puede decir que es el C. El conjunto complementario de A es la diferencia o complementario relativo entre el conjunto universal y A, por lo que ambas operaciones, ya sea complementario y diferencial, tienen propiedades similares. Ahora, por otro lado, considerando que es un conjunto universal, hay una diferencia entre dos conjuntos que pueden expresarse ya sea utilizando la noción de la complementariedad. Sabemos que el conjunto complementario de A es la diferencia o el complementario entre el conjunto universal, y así se van a poder ir cambiando entre los números primos y los números no primos, como la P y la C, como ya había dicho anteriormente. Y siempre tenemos que tomar en cuenta la diferencia entre el complementario y el diferencial. Aparte de esto, tenemos que saber que siempre que lo queramos definir, tenemos que especificar qué tipo de elementos vamos a utilizar en este proceso. En matemáticas, principalmente en teoría de conjuntos y lógica de clases, un conjunto universal es un conjunto formado por todos los objetos de estudio en un contexto dado. En teoría de conjuntos, los objetos matemáticos estudiados incluyen a los propios conjuntos. El conjunto complementario se denota por una barra horizontal o por el superíndice C, por lo que se tiene PC igual C y también C igual P. La diferencia entre los conjuntos A y B y viceversa es otro conjunto con todos los elementos del minuendo, salvo con los contenidos en el sustraendo. Muy buenos días, tardes o noches, señorita. Yo pertenezco al grupo de Nicole Rivas y este video es para la actividad integradora de matemáticas. En esta ocasión hablaremos sobre el conjunto universal. Primero daremos un poquito de concepto y próximamente hablaremos de un ejemplo, que en matemáticas el concepto de un conjunto se considera primitivo y no se da una definición de este. Es decir, es un concepto que a día de hoy se puede considerar antiguo, primitivo y que no tiene una definición exacta porque es un conjunto de cosas distintas, no de una sola. Y como sabemos, el conjunto es una agrupación de diferentes cosas o de una misma. Ahora, si pasamos a un ejemplo, podemos tomar que el conjunto de los números dígitos, donde el 3 pertenece a este conjunto, pero el 18 no. Pero por otro lado, si nosotros consideramos el conjunto de las bellas obras musicales, como lo pueden ser sinfonías antiguas o similares, no podemos tener un conjunto bien definido, ya que muchas personas pueden tener incluidas distintas obras en el conjunto, tales como las sinfonías de Beethoven o similares, y pueden estar tanto en un conjunto que se denomine como conjunto B, conjunto E o conjunto W, por decirlo así. También podemos tomar como ejemplo el conjunto de las letras del alfabeto, A, B, C, X, Y, Z y así, que se puede escribir de una forma en la que se encierra mediante una letra, como en un ejemplo que se puede definir como este. La E serviría para encerrar el conjunto de mujeres y la F para encerrar el conjunto de hombres. Pero si vamos un poquito más allá, llegamos al conjunto universal, que se le denomina así al conjunto que contiene todos los elementos, es decir, una U. Encierra a hombres y mujeres. Y dice que se consideraba primitivamente al conjunto universal como el conjunto de todas las cosas,
pero en la actualidad está demostrado que no existe. Al presente se debe dejar claro sobre cuál conjunto se está tratando, es decir, no podemos decirle a alguien, este es un conjunto de todas las cosas, sino que lo estamos separando. Estamos diciendo, este conjunto E conforma tales cosas y el conjunto F conforma tales cosas. En un problema que suele involucrar números naturales, el conjunto universal es el conjunto de todos los números naturales, 1, 2, 3, 4, etc. Cualquier otro subconjunto e involucrado como el conjunto de los números pares, que son 2, 4, 6, se toman de este conjunto universal, y veremos un ejemplo más claro adelante. Y si seguimos con esto, la forma más fácil de representarlas es mediante un rectángulo, en el cual se encierran mediante un círculo según lo que vaya a pedir el ejercicio o el ejemplo. En este caso, si nos piden el conjunto de tales y los han nombrado por números, esos números son los que se van a encerrar. Ahora vamos al complemento de un conjunto. Dado un conjunto universal y un conjunto A, se llama complemento de A al conjunto formado por todos los elementos del universo que no pertenecen al conjunto A. Próximamente aquí se les mostrará un cuadro de lo que me estoy refiriendo para que tengan una mejor idea de lo que es. Pero a lo que yo quiero llegar es que cuando son las operaciones, hay operaciones entre conjuntos, que es la intersección de dos conjuntos A y B, que es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a los dos conjuntos a la vez. Pero esto ya es un poco más avanzado y no lo estamos tocando en este tema, pero sí que se puede tocar para dar un poco más de información a futuro, porque es una gráfica más extensa, donde tiene que encontrar el conjunto que se nos pide y de paso hacer una operación con el otro conjunto que está al lado. Ahora, si vamos a lo que es todo lo demás, tardaríamos bastante. Así que por respeto al tiempo que nos ha pedido la integradora, lo dejaremos hasta aquí. No sin antes dar unos ejemplos más de dos conjuntos o subconjuntos que se pueden utilizar en esto. Digamos que en los subconjuntos de las letras tenemos las vocales y consonantes. El conjunto universal sería letras. En el subconjunto de rosas, margaritas, tulipanes, el conjunto universal serían flores. Entre el subconjunto de tomates, hortalizas, lechuga, el subconjunto sería vegetales. Y así, y se van encerrando en un conjunto universal que lo representa a ambos. Pero como se ha dicho, en tiempos modernos esto ya no es adecuado. Y esto se presenta en los conjuntos A, B, C, E, F, D, C, y así constantemente siempre, para que el presente entienda de qué le estamos hablando en ese momento. Así que dicho esto, muchas gracias por su atención. Disculpen mis errores de voz en ese momento, pero ya es por el nervio de presentar aquí después el cuadro de lo que nos estamos refiriendo. Así que muchas gracias por su atención, que Dios la bendiga y que pase un feliz día.